A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, buen día, buen sábado. Aquí estamos como todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Lesquiu FM 95.3. También estamos, por supuesto, en mi sitio web bonsuc.com. Ahí tenés el menú a la carta para elegir los podcasts que te interesen sobre los temas de nuestra ciudad. En nuestro episodio de hoy, el número 713, la invitada de la semana es la arquitecta Silvana Codina, quien nos contará qué es lo que está pasando con un edificio proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer para la ciudad de Rosario, que se llama Puerto de la Música, que al parecer lo quieren trasladar. Así que es muy interesante lo que ella nos va a contar, porque, bueno, nos ubica en esta idea, ¿no?, de si la arquitectura tiene que ver con el lugar o no. Así que ya está acá Silvana con nosotros y en un minuto más ya vamos a entrevistarla. También veremos cómo la movilidad sustentable mide la salud de una ciudad con un especialista en estos temas desde México. Y también veremos si podemos contar en nuestra ciudad con una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico. Bueno, 3 temas súper interesantes. Arrancamos ya porque tenemos muy poco tiempo. ¿Comenzamos? Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos con la arquitecta Silvana Codina, una amiga de hace muchos años, que, bueno, la he visto ahora en las redes, que está luchando por una idea muy interesante que no debe perderse, el Puerto de la Música. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio. Qué gusto poder de nuevo estar contigo y con la gente de tu programa. Bueno, para mí es un placer, un gusto muy grande. Tengo hermosos recuerdos, Silvana, de vos, de toda tu trayectoria y toda tu polenta intelectual en hacer tantas cosas interesantes con los equipos hermosos que armaron en Rosario. Y bueno, contale un poco a la gente cuál es tu experticia o a qué te dedicas, bueno, cómo fue tu camino, así rápidamente. Sí, lo que nos unió, quiero contar, Basilio. Dale. Creo que lo que nos unió a nosotros fue el amor por la arquitectura, ¿no? Esa cosa que uno lleva adentro, por más que ya pase el tiempo, se jubile, se dedique en otras facetas, pero bueno, la arquitectura es como algo que yo siento que te constituye. Sí. A partir de eso, yo desde que me recibí empecé a trabajar en el ámbito público, en la Municipalidad de Rosario, y tuve la suerte de ser protagonista de todo un recorrido histórico de la ciudad, que durante mucho tiempo fue reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su planificación urbana, sobre todo, ¿no? Entonces, si bien yo no soy urbanista, soy proyectista, sí he participado de cómo se van anclando los proyectos de arquitectura en un proyecto de ciudad, ¿no? Claro. A Voz Ciudad. Tal cual. A Voz Ciudad. Tal cual. Entonces, desde esos diferentes lugares que pude ocupar, primero en la Municipalidad de Rosario y después en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, durante varios años,
yo tuve a cargo la Secretaría de Arquitectura y desarrollamos muchos proyectos para la provincia. Fundamentalmente hospitales, edificios de cultura, en fin. Y entre ellos, en el año 2007, recibimos la iniciativa de Niemeyer a partir de que él quería conocer al primer gobernador socialista de la Argentina. Había habido un cambio digamos, político en la provincia, y antes que asumiera el gobernador, yo tenía un contacto con Lelé Filgueiras Lima, que fue su gran amigo. Fue el gran amigo de Niemeyer, un arquitecto especialista en arquitectura hospitalaria, que vivía en San Salvador de Bahía, y tenía mucho trato con él, y él me dijo: Silvana, sabía de dónde yo provenía, claro. Niemeyer tendría interés en conocer la gente de Rosario. Bueno, y ahí fuimos, antes que asumiera el gobernador Hermes Wiener, que fue mi familia, el padre de mi hijo. Sí, sí. Nos fuimos al estudio de Oscar Niemeyer, y fue, bueno, maravilloso, porque fue una conversación inolvidable. Yo después volví muchas veces, porque nosotros documentamos su proyecto. Claro. Pero ese día fue maravilloso porque él resolvió que quería hacer algo en la ciudad donde había nacido el Che Guevara. Y así fue que se planteó de forma muy natural el hecho de que Rosario tenía una aspiración que ya la tenía plasmada en sus planes estratégicos, en documentación de planificación, de que una de las aspiraciones era tener un edificio para la ópera y para un espacio cultural de grandes dimensiones, un teatro. Y bueno, surgió naturalmente, pero nosotros no fuimos a contratar a un arquitecto, se dio. Claro, claro. Los colaboradores de Niemeyer me dijeron: él no trabaja a demanda, él resuelve dónde. A esta altura tenía casi 100 años. Sí. Bueno, se empezó a trabajar el tema. Él preguntó muchísimo sobre la ciudad de Rosario. Bueno, fue un aprendizaje para todos nosotros muy intenso, muy intenso. Lo primero si me permitís, para la audiencia que está escuchando y viendo esto, vamos a postear también imágenes del proyecto, pero para los urbanitas que les interesan los temas de la ciudad y que no conocen específicamente quién es Oscar Niemeyer, pueden ver un documental de su vida que se llama La vida es un soplo, y que ahí van a entender mucho de lo que dice Silvana. Era un personaje realmente, y muy, muy romántico y muy, muy interesante. Por eso tengo una anécdota que ya que tenemos tiempo, te la quiero contar. Sí, sí. Y si algún día querés, te puedo mostrar el video, porque es algo que lo he atesorado durante años y no sé si se debiera hacer público o no. Pienso que sí. Yo fui varias veces, porque nosotros documentamos la obra de él, y había que corregir con él. Imagínate lo que era corregir con Niemeyer. Claro. Y en una de las veces lo noté que me recibía como distraído. Y entonces no sabía, digo, porque 100 años uno siempre piensa, bueno, ¿en qué momento, hasta qué momento la lucidez nos acompaña, ¿no? Claro, claro. Y resulta que de pronto tocan la puerta y me explica que él había estado internado y que seriamente, en ese interín, ¿no? Mientras estábamos trabajando, y que mientras estaba en terapia intensiva llamó a algún enfermero, le preguntó quién sabía de música. Y entonces en la cama de terapia compuso una canción. Mira. Y antes de empezar la sesión técnica de trabajo, él quería regalarme esa canción por el músico que la había compuesto, y él le había compuesto la letra. Imagínate qué regalo se hace él a su forma de vivir. A mí me enseñó más que arquitectura una forma de vivir. El señor estaba en terapia intensiva y se preocupó. Y viera la letra de la canción, no la tengo traducida, pero habla de la simple sensación de sacarse una remera rayada y meterse en el mar. Miramos.
Sí, eso era Niemeyer, era un maestro, ¿no? Pero vos también, Silvana, porque vos durante la gestión, lo que tuviste que hacer, siempre muy agradable, siempre muy bien, dispuesta, así nos conocimos en un Arquisur, o sea, Sí. Eso fue como una comunión, digamos, pero qué interesante realmente. Pero bueno, ¿y cómo entonces surge esto del Puerto de la Música? Bueno, surge un programa. El programa era de un teatro para Rosario y empezamos a buscar el sitio y Claro. Niemeyer hace la pregunta, creo yo, la pregunta exacta. Dice, yo a veces no le entendía porque no sé hablar en portugués, pero él pregunta, ¿dónde está la juventud en Rosario? Me lo preguntó varias veces. Claro. Y los ayudantes me dijeron, no, lo que te quiere preguntar es dónde está la universidad. Entonces, ahí se junta el programa con el lugar, porque el lugar que se define finalmente es el último, digamos, los últimos terrenos del Parque a la Bandera que están contiguos a la universidad, a la ciudad universitaria. Sí. Porque se propone que la escuela de música estuviera dentro de este teatro. Y el proyecto, el programa del proyecto asume la escuela de música adentro del teatro. Y contigua a la ciudad universitaria. Claro. Sí, entonces, la locación del Puerto de la Música está en el extremo sur del Parque a la Bandera y en la intersección con Avenida Pellegrini, que es la avenida gastronómica por excelencia de la ciudad. Ahí están todos los restaurantes, los bares, en fin, tienen la mayor vida nocturna. Entonces, bueno, la localización fue exacta, o sea, se estudió mucho en su momento. Rosario tenía mucho trabajo de planificación urbana, se trabajaron todos los instrumentos, por ordenanza se fijó el uso de esa tierra para el uso del Puerto de la Música. Inexplicablemente, por razones, entre comillas, políticas, el día que la obra se iniciaba, un piquete se montó en la puerta y se impidió que la obra se empezara a construir. Claro. Y después de eso empezó en una debilidad y un recorrido, digamos, declinante el tema, no se habló más, no hubo más. Pasaron nada más y nada menos que 14 años. Claro. En estos 14 años, ningún representante, ningún gobernante tomó el tema, a nadie le interesó el tema. Y de pronto, el 1 de julio, el Día del Arquitecto, ¿no? Sí, el Día Argentino del Arquitecto. Sí. Ahora asocio. Abrimos el diario y nos encontramos con que el gobernador actual reflota la idea, pero para construirla en otra ciudad. Claro, aquí esto es muy importante lo que estás diciendo, porque hay un arquitecto chileno, Eduardo Rojas, que él dice, hay una pregunta que él se formula siempre, y dice, ¿es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar? En esta idea que vos acabas de decir, de cómo el programa se definió con el lugar. Esto es un maridaje que hay en el pensamiento de la arquitectura, ¿no? Hay una cosa para los oyentes, a veces uno está tan imbuido de lo que... Bueno, yo ya me la había olvidado a la obra, ahora me vino toda de nuevo al cuerpo. La recuerdo bien. Pero una de las cuestiones que me parece importante para la audiencia es la novedad que introduce en el programa de teatro Niemeyer para resolverlo. Él dice que la función de una ópera es una función de élite para las 2.500 personas que pagan su platea y así. Entonces él plantea que el teatro, lo que pasa adentro, tenga una compuerta hacia una gran explanada para que todo el pueblo pueda participar de la misma actividad cultural. Entonces, usa el escenario con una doble cara. Una cara para la platea y abriendo una gran compuerta roja, vos lo acompañás con imágenes, se va a poder advertir bien.
esa función que él dice va a ser mucho más humana, más democrática, porque todos van a poder participar. Sobre una gran explanada al nivel del agua del río Paraná, más de 20.000 personas van a poder participar del hecho cultural. Sí, sí, sí. Por supuesto que habrá funciones que no podrán realizarse de esa manera por cuestiones técnicas y acústicas y demás, pero todo esto estaba estudiado. Incluso la cuestión acústica a nivel del agua, que el agua, vos sabés que los fosos teatrales tienen agua, porque el agua colabora con la acústica, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí. fue un proyecto que se estudió durante un año entero. No menos de 9 profesionales de Rosario y otro tantos profesionales de Río de Janeiro, del escritorio Niemeyer, como se llama. Sí, sí, sí. Al estudio. Ahora, esta obra está prevista ahí, a la orilla del río, en el río. Al pelo del agua. Cero, digamos, claro. Sí, al pelo del agua. Bueno, sí, sigo la audiencia. Bueno, Dan, contalo otro, dale. No, es que el agua y la llanura llega al Paraná en ese terreno de una manera tan amigable, porque es como que se junta. Santa Fe es una gran planicie con una pequeña inclinación hacia el Paraná. Y en ese terreno, precisamente, esto es palmario, porque la avenida Pellegrini baja buscando el río, tiene una gran barranca. De un lado está el Parque Urquiza y del otro lado está la ciudad universitaria, 13 metros para arriba. Pero el terreno está abajo, está al nivel del agua, y ahí se plantea en esa espacialidad. Entonces, escuchar que se va a llevar todo esto que te estoy contando como si fuera un bizcochuelo en una bandeja para depositarlo en otro terreno que no tiene nada que ver con esto, y que encima está hasta en otra ciudad, o sea que va a cambiar hasta el nombre de la obra. Fue algo que no solamente a mí, sino que a muchos profesionales nos ha puesto en una situación de decir, bueno, escuchen por lo menos la voz de quienes hemos participado en esto, escuchen la voz de los profesionales. Y el Colegio de Arquitectos emitió una declaración. Eso te iba a decir, ¿qué dice el Colegio de Arquitectos? ¿Qué dicen los colegas con respecto a este tema? Mira, que no. Que no. Emitió un documento cuyo título es contundente. Se llama Las cosas en su lugar. Y está firmado por el presidente del Colegio Provincial y por el presidente del Distrito Rosario, el CAD2. Y ahí están todos los fundamentos, mucho mejor escritos que lo que yo te lo estoy diciendo. Ellos lo hacen desde otro lugar. Mi movilización es a partir de lo afectivo. Yo no puedo excindir lo afectivo de esto porque yo participé. Entonces, tengo una mirada que me comprende la generalidad de la ley. Pero ese documento es contundente. En tanto a que, bueno, yo confío en que no se avance. Confío en que no se avance, pero más que nada, primero porque respeto al gobernador y a su investidura. Pero más allá de ello, yo sé que a veces ellos se encuentran en un vértigo. El vértigo por buscar formas de mejorar, y este es un proyecto que es valioso y poder construirlo es importante. Pero más que en esa cuestión de tomar conciencia de todo lo que hablamos, Basilio, yo pienso que como emprendimiento inmobiliario, llevar una obra que va a estar siempre tildada de ser una copia del original no es negocio para el desarrollador. Sí, que esa es la cuestión, o sea, que entender todo esto y que, bueno, contando lo que acabas de contar de todo el proyecto, todo el proceso que tuvo, esta cuestión de tener en cuenta que la obra es el lugar y el lugar es la obra, realmente habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque, bueno,
lamentablemente a veces las decisiones que se toman son complicadas. ¿Tenés esperanza que esto no prospere y que se recapacite? Sí, tengo esperanza. Creo que saco lo positivo de esto, que hemos puesto de nuevo el tema sobre la mesa. Rosario está atravesando una situación muy crítica, el país, pero Rosario en particular. Bueno, ustedes escucharán las noticias de lo que nos pasa con la violencia. Yo creo que una obra como esta sería una gran oportunidad hacerla con la mayor transparencia, que participen todas las fuerzas de Rosario. El problema de esta obra no es la plata, Basilio. En su momento se habían conseguido muchas donaciones. Mirá, contemporáneamente a este proyecto, San Juan hizo un teatro de la misma magnitud en cuanto a metraje cubierto. Córdoba también tiene grandes obras culturales. El problema no es el dinero. Yo creo que en este momento, no lo había pensado yo en absoluto, pero digo, qué oportunidad de que Rosario encuentre algo en lo cual identificarse. Y en el centro, en el corazón de su identidad, que es el Parque a la Bandera. Claro, claro. Porque la obra estaría dentro del Parque a la Bandera. Entonces sí, yo soy optimista. Bueno, estoy contenta que se hable del tema y pienso que mientras no news, good news, ¿no? No hubo más que... Porque tampoco hubo un anuncio oficial. ¿Viste esas cuestiones que se largan, que dicen que va a decir, que a lo mejor anuncia? Pero de boca del gobernador yo no escuché que lo va a llevar a otro lado. Sí, escuché que gente dijo que lo había escuchado decir. Pero bueno, hasta ahora no ha salido la comunicación oficial y espero que no salga. Sí, comentabas recién el teatro de esta obra en San Juan y otras obras emblemáticas que se hicieron en años anteriores. Claro, ahí también fue la oportunidad, ¿no? Que lamentablemente el gobierno nacional de esa época no entendió la importancia de poder ayudar, ¿no es cierto?, a que esta obra se hiciera, ¿no? Bueno, fueron autoridades secundarias, autoridades secundarias de vías navegables. No tuvieron una buena... No terminaron en un buen concepto, ni social ni en el orden judicial, la gente que se opuso. Pero bueno, ya no están más. Y hoy yo creo que eso no es un obstáculo. No existe más el obstáculo ese, porque bueno, el terreno está disponible. Claro. Sí. Bueno, Silvana, esperemos que realmente esta obra se pueda concretar en el lugar que se estaba previsto que se iba a hacer y por todo lo que significa, ¿no? Basilio, yo me pregunto también ahora y a partir de esto, ¿no? Digo, como con mirada de arquitecto, ¿qué se va a proponer para ese lugar? Ese lugar ya tiene una carga simbólica muy grande. Claro. ¿Qué se propone, no? Imagínate que a uno como arquitecto le tiene que dar a los alumnos de la facultad esa tarea. ¡Qué difícil!, ¿no? Sí. Claro, porque si uno navega por el río Paraná y ve, ¿no es cierto?, el perfil, que se ve desde el puente Rosario Victoria, ¿no?, el perfil de la ciudad. Realmente, fíjate que la locación está teóricamente elegida, está sobre una barranca, 13 metros arriba del río, se desnaturaliza completamente el sentido y su llegada a la trama urbana. Tiene vivienda rodeando ese terreno, no está mediatizada ni por un parque ni por una gran avenida, hay que construirle todo a la nueva locación. Sí. Sí. Bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, ¿no? En el nunca caso mejor dicho. Que el puerto de la música, y que pueda concretarse esta obra en su idea original, ¿no? Y lo que significa. Por eso
les decimos a la gente que miren este documental, La vida es un soplo, para que entiendan cómo esto está unido en esta mirada compleja de la arquitectura, está unido a muchos aspectos, ¿no? Aspectos de la vida también. Y lo importante que es para Rosario. Y también me quedo con tu idea y tu mensaje de la trascendencia política siempre de la arquitectura. No hablamos de partidos políticos, sino de la trascendencia política y social de una obra de estas características y lo que puede significar para la ciudad de Rosario, ¿no? En estos momentos más complicados. Y bueno, ojalá prospere, Silvana, para bien, Para mí es un gusto tan grande haber estado con ustedes hoy que, bueno, bienvenido el tema que nos reúne y te agradezco mucho la difusión porque eso ayuda también mucho a hacer conocer la ciudad, la arquitectura y bueno, y lo que nos motiva a muchos de los profesionales, ¿no? Que nos conocemos en estas líderes de difundir cuestiones de arquitectura. Lo tuyo, ¿ya cuánto lleva? Sí, ¿no? Muchos años, ya muchos años. Sí, y esa permanencia que yo la sigo, a veces veo en redes y demás, son cuestiones que nos satisfacen mucho a los arquitectos, ¿no? Compartir. Claro, siempre con altibajos, porque por ahí, qué sé yo, viste, el momento del país es difícil, los estudiantes por ahí, yo soy profesor universitario, veo por ahí desazón, desánimo, y bueno, uno siempre tiene que tratar de ver, tomar cuestiones interesantes que nos han pasado para mirar siempre al futuro de manera resiliente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros, aprovechando esto que vos estás contando, pensar el presente para proyectarnos al futuro en función de estas cosas interesantes que hemos pensado, ¿no? Como a la juventud, que tus alumnos que nos deben escuchar y que a mí yo también soy docente, me interesa mucho aprendo mucho con eso. Sí, es así. Creo que lo que yo tengo para decir es que tenemos que tener proyectos. Tenemos que tener proyectos, porque sin proyectos no estaríamos hablando de todo esto. Claro. Sin ese año que nos dedicamos a documentar este proyecto, a profundizarlo, a estudiarlo, no se podría estar hablando de esto, porque los proyectos son sumamente importantes, tanto los que se construyen como los que no se construyen. Hay que tener proyectos, Basilio. Así es. Bueno, Silvana, te agradezco mucho esta comunicación y estaremos atentos para saber qué es lo que pasa. Y bueno, si tenés el documento del Colegio de Arquitectos, el enlace, me lo envías y lo adjuntamos, así, porque esto es muy importante realmente. Y pedimos también, esto lo digo yo como arquitecto, pedimos también, porque en la arquitectura hay de todo, ¿no? Y en los profesionales, esto ya lo decimos nosotros, avalado seguramente por los oyentes que nos están escuchando, cuidado los arquitectos que vayan a firmar lo que vayan a firmar, que realmente eso es perjudicial realmente para la memoria, para lo que significa la ciudad, para lo que significa el futuro, y realmente, bueno, lamentablemente también en nuestra profesión pasan esas cosas. Sobre todo porque hay muchos arquitectos vivos, muy prestigiosos, claro. Es difícil llegar a ser como Niemeyer. Pero se puede llamar a otro profesional para ese emplazamiento, que haga un proyecto adecuado a ese lugar. Sí, tal cual. Bueno, Silvana, un gusto y bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, estuvo con nosotros la arquitecta Silvana Codina contándonos sobre, bueno, el camino que está recorriendo en este momento el proyecto del Puerto de la Música. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Desde la perspectiva de Alfonso Vélez, la salud de las ciudades se puede medir con base en la calidad y condiciones del sistema de transporte de una ciudad. Desde esta perspectiva podemos volver las calles en política pública. Muy interesante esta mirada de Alfonso
Alfonso Vélez, egresado de Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Puebla, en México, con maestría en Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona y por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Alfonso Vélez además cursó el programa de especialización en análisis de conductas en el diseño de políticas públicas por la Universidad de Harvard. Asesor externo, además de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en temas de movilidad sustentable. Así que una persona muy preparada, quien nos va a contar esto que es muy interesante y que podemos aplicar nosotros en Catamarca y que lo vamos a ver al final, cómo la salud de las ciudades se puede medir con base en la calidad y condiciones del sistema de transporte. Escuchemos atentamente. Los últimos 15 años de mi vida he tenido la dicha de poder estudiar la movilidad en diferentes ciudades del mundo. Y estoy convencido de que la salud de una ciudad se puede medir por su calidad en el transporte público y en la movilidad activa. Si estos están deteriorados, la ciudad está enferma. Aquí veremos algunos ejemplos de ciudades que están haciendo grandes cosas para llegar a eso, a ese objetivo principal, que es tener una movilidad sustentable. Empecemos con Londres. Transport for London es la entidad encargada de mover a todas las personas en Londres, por cualquier medio de transporte, desde caminando hasta el metro. Y basa su estrategia y sus políticas públicas en datos. Tienen a 350 personas solamente para analizar la ciudad. Las ciudades son entes vivos, las ciudades son dinámicas. Si no las medimos, no podemos mejorarlas. Por lo tanto, Londres tardó 5 años en simular todas las calles de Londres. Vías primarias, vías secundarias, vías alternas, todo Londres está simulado, con datos actualizados. Por lo tanto, implementar políticas públicas para ellos es muy sencillo. O no tan sencillo, pero mucho más sencillo que de este lado del charco, ¿no? Una de las políticas que más me gusta es esta, Healthy Streets, calles saludables. ¿Por qué calles saludables? ¿Qué necesitamos para tener calles saludables? ¿Cómo podemos bajar el estrés cuando nos movemos? Y Transport for London tiene algo clarísimo que me encanta. Todos los viajes, independientemente de qué sistema de transporte utilicemos, inician y terminan caminando. Para esto necesitamos tener precisamente calles saludables. Y si tomamos a las calles como una política pública de salud, podemos lograr estos beneficios al tener una activación física. Tenemos una disminución en enfermedades coronarias y cardiovasculares de hasta el 30%. Diabetes tipo 2, hasta 50%. ¿Quién lo diría? Pero cáncer de colon, cáncer de pecho, 50 y 20% respectivamente. Fractura de cadera, hasta 68%. Depresión, y esto lo sabemos todos nosotros. Una calle caminable bien diseñada nos va a reducir la depresión, nos va a reducir el estrés, y este se traduce en un 35%. Al Alzheimer, algo increíble, ¿no? Si tenemos este tipo de calles donde podemos disfrutar, convivir, estar y permanecer, podemos reducir el Alzheimer hasta 45%. Uno de los sistemas de transporte favoritos de Transport for London son los icónicos autobuses. Estos fueron renovados con la última tecnología de baja emisión contaminante. También se ha incentivado muchísimo los viajes ciclistas a través de infraestructura, pero sobre todo limitando la velocidad máxima en todo el centro de Londres a 30 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora todos podemos convivir, todos podemos compartir, todos podemos disfrutar la calle. Otra política importantísima que tiene Londres es limitar los espacios de estacionamiento. Este edificio icónico del distrito de City of London, que es donde está la zona financiera de Londres, ¿saben cuántos lugares de estacionamiento tiene?
cero. No hay un solo lugar de estacionamiento para vehículos en este edificio. Hay un piso en el subterráneo que es para estacionamiento de bicicletas. Y hablando de edificios, cuando estos tienen una gran extensión, como este, que es el edificio de Bloomberg en Londres, tienen que tener un cruce peatonal para disminuir las distancias de los viajes. En el centro de Londres, específicamente en el distrito de City of London, se ha limitado la circulación de vehículos, más bien se ha prohibido la circulación de vehículos privados y taxis de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Esto fue recientemente ampliado a un perímetro mucho más amplio para reducir las partículas y gases contaminantes. Esto nos permite crear calles mucho más estrechas, me refiero a la superficie de rodamiento, con banquetas mucho más amplias y poder tener arbolado, poder rescatar espacio público. Este es un parque donde antes había superficie de rodamiento. Y hay otro proyecto muy importante que se está realizando, es un proyecto piloto, donde hay 50 intersecciones con prioridad peatonal. Esto quiere decir que el semáforo siempre está en rojo vehicular y en verde peatonal. Hasta que se acumulan los vehículos automotores, entonces cambia a verde vehicular. Esta es otra de esas intersecciones. Vamos a otra ciudad, nos mudamos a Asia. Seúl se ha querido posicionar como la ciudad, perdón, es que desapareció aquí en mi pantalla. Seúl se ha querido posicionar como la ciudad sustentable en el mundo. Y para esto les voy a explicar dos proyectos icónicos de esta gran urbe de más de 8 millones de habitantes. Este era una barranca, este proyecto, el Cheonggyecheon River, era una barranca. Por ahí de los 70s se construyó un viaducto elevado sobre la barranca, lo que trajo contaminación, siniestros viales, congestionamiento e incluso delincuencia. Con un trabajo enorme de sociabilización del proyecto y con una política integral de transporte público, mejorando el transporte estructurado e implementando líneas de BRT, nuevas líneas de BRT, se logró hacer en el 2000 un parque lineal. Se derribó este viaducto elevado, se puso este río, es un río artificial, donde purifican el agua donde termina y la vuelven a insertar al inicio, que es este punto precisamente. Y lo que ha provocado es una reducción en gases contaminantes, pero además se ha vuelto en un enfriador de la ciudad. Ha logrado bajar la temperatura de la zona de forma muy importante. Caminarlo es una maravilla, es un placer caminar por aquí, pero es un espacio no solamente para caminar. 60,000 personas lo visitan a diario y tenemos exhibiciones de arte, tenemos incluso aquí, por ejemplo, me tocó una pasarela de modas sobre el río, ahí se ve la alfombra roja, y en los puentes o en los bajopuentes se exhiben otra vez obras de arte o se tienen conciertos o incluso obras de teatro. Es un lugar vivo, es un lugar para todos. Es un lugar humano. Este es otro proyecto, Seoul 7017. Tuve la fortuna de que se acaba de inaugurar cuando llegué. De hecho, lo vi en una revista del hotel. Y por supuesto me fui directo a verlo, ¿no? Es el sueño, hasta se me pone la piel chinita. Es el sueño de muchos de los que nos dedicamos a esto, a construir ciudades más humanas. Este era un viaducto elevado, otra vez, es un segundo piso, así los conocemos aquí, de 938 metros, casi 1 kilómetro, a 16 metros de altura, donde se rescató este lugar para hacer un parque lineal con accesibilidad universal, es decir, cualquier persona, aunque tenga alguna discapacidad, puede acceder a él. Se encuentran 52 familias de especies vegetales en 645 macetas, sumando más de 24,000 plantas. Es un museo vegetal impresionante.
Cada una de estas macetas tiene una placa que describe la planta o la especie que está sembrada, y estas están seccionadas, ¿no? Tenemos la zona de las rosas, la zona de los lirios, por ejemplo, y es un placer recorrerlo. La ciudad se disfruta de una manera maravillosa a 16 metros de altura cuando no vamos a bordo de un vehículo. Y por último, les quisiera platicar de París. París, al igual que Seúl, está en esta carrera por la lucha de ser nombrada la ciudad más sustentable, en este caso de Europa. Han hecho un trabajo formidable en los últimos años con la implementación de políticas públicas y la aplicación de las mismas de una manera brillante. Han creado esta política pública de entornos escolares seguros, resilientes y amigables con el medio ambiente. Ya llevan 761 de ellos, ya realizados y concretados. Hay más de 800 islas de enfriamiento con al menos 50 árboles. 20,000 nuevos árboles tienen proyectados para el 2020 y 202 hectáreas de techos verdes. Quieren ser una ciudad neutra y con 100% de generación de energía renovable en el 2050, un reto sin precedentes en la historia de las ciudades. Y, por supuesto, el gran rescate del río Sena y las calles aledañas. Como hemos visto, una ciudad no puede ser sustentable sin priorizar la peatonalización, sin priorizar este bajo estrés en las calles, sin priorizar a los usuarios vulnerables. Así vemos alrededor de todo Londres calles donde el invitado es el vehículo y el dueño de la calle o el que tiene la mayor prioridad son las personas. Otra cosa que me llamó la atención, por supuesto, es cómo incentivan en los viajes ciclistas. Esta es la zona de Montmartre, ya saben, la capilla elevada, y en todas sus calles tenemos zonas de prioridad ciclista, y en prácticamente todas tenemos carriles de contraflujo ciclista. Luego tenemos esta falsa crítica de, es que va el ciclista en sentido contrario, ¿no? Se da mucho aquí en San Pedro Cholula. Y yo les explico que los viajes ciclistas son viajes físicos. Son como los viajes peatonales. Implican un esfuerzo físico. Por lo tanto, siempre vamos a buscar la menor distancia para realizarlos. Otra cosa que han hecho y han hecho muy bien es ese sistema de bici pública, el Believe. Para mí uno de los mejores del mundo y para mí uno de los más bellos del mundo. Es tan famoso y tan icónico ya en París, que ya hasta cuenta con souvenirs como estos que podemos conseguir en las tiendas que se dedican a esto. Ya llegaron los sistemas de bicis sin estación y los scooters eléctricos en recientes tiempos. El haber podido circular París 17 kilómetros diario en scooter eléctrico con mi hijo, la persona que amo y adoro, que aparece en la foto, sin ningún peligro, es una experiencia única y además nos demuestra que París está haciendo bien las cosas. Están incentivando también el estacionamiento para vehículos eléctricos, y esto es importantísimo, las zonas de calor. Estas islas de calor que son un beneficio enorme. ¿Quién no quisiera calles así? A ver cuántas pueden identificar de cada una de las ciudades de donde vienen. ¿Cuántas calles pueden identificar con este arbolado? Las zonas de enfriamiento consisten en sembrar al menos 50 árboles en un área muy reducida, y con esto lo que logramos es reducir hasta 2 grados la temperatura del barrio donde tenemos las zonas de enfriamiento. Una reducción de 2 grados en un barrio nos provoca una disminución de 3% de muertes durante las horas de calor. También nos controlan las micropartículas contaminantes y nos gestionan el agua de lluvia. Cada vez que ustedes se encuentren por cualquier medio de transporte, ya sea que vayan caminando, que vayan en bici, que vayan en transporte público o en vehículo particular, cuando se encuentren en una inundación en la calle,
Piensen en esta imagen, piensen en los árboles. Los árboles nos gestionan el agua de lluvia. Es urgente implementar políticas públicas de arbolado en nuestras ciudades. Estas son las calles aledañas al río Sena, que acaban de ganar una batalla legal épica contra usuarios de vehículo particular. Esta calle era, hoy no parece, ¿no? Pero esta calle era una calle vial, era una calle donde circulaban miles y miles de vehículos diariamente. Se abrió para las personas y ahora es una calle donde podemos ir no solamente a hacer ejercicio, tanto caminando, corriendo o en bicicleta, donde tenemos espacios para estar, para convivir, para vernos a los ojos. Cuando nos vemos a los ojos creamos ciudad, creamos convivencia, creamos seguridad. Tenemos espacios para todas las edades y para todos los géneros. Tenemos espacios de convivencia, espacios que podemos disfrutar, espacios que podemos vivir. Esto es muy curioso porque esta calle nos lleva a un deprimido como de 2 kilómetros y es impresionante ir en un túnel en bicicleta, ¿no? Viendo a todos primero la entrada esta, ¿no? Viendo a todos los vehículos atascados ahí en sus 2 carriles y los ciclistas y los corredores y demás circulando libremente por estas casi ancho de 3 carriles. Entramos a un túnel, imagínense un túnel ciclista de 2 kilómetros de 3 carriles, es impresionante. Para concluir, ya vimos que la movilidad urbana sustentable impacta en términos de salud pública, nos impacta en términos de contaminación, de efecto invernadero, de siniestros viales, de habitabilidad, de resiliencia y por ende en la calidad de vida. No podemos seguir postergando la implementación de políticas públicas integrales como las que hemos analizado. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de tener un lugar donde vivir, no solamente para las generaciones futuras, sino para las presentes. Muchísimas gracias. Bien. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y ahora vamos a compartir el audio de un video de A Voz Ciudad TV, que podés verlo también en mi sitio web bomsuk.com, en la página videos, sobre una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico. Hace unos días escribía sobre este tema tan complicado de la indiferencia ante la destrucción del paisaje urbano. Hay muchas casas de gran valor patrimonial que se están tirando en nuestra ciudad, pero aquí lo que interesa es cómo se va destruyendo también esta imagen integral del paisaje urbano de nuestra ciudad. Recordemos que San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad de autor y conservar su arquitectura es conservar su identidad. Escuchemos el audio de este video que nos hará pensar algunos minutos. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos nosotros nuevamente en este espacio para hablar de arquitectura y ciudad. Hoy vamos a pensar cómo podemos tener una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Me acompañás? El patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca viene sufriendo un gran deterioro a lo largo de los últimos tiempos, diríamos de las últimas décadas. Se sabe que es un problema que va en aumento en ciudades con escalas como la nuestra. Los urbanitas siempre comentan, cuando desaparece una vivienda del área central, que algunas inmobiliarias u otros vecinos compran las casas y las demuelen los fines de semana, resultando así más fácil la venta de los terrenos, ya que los nuevos propietarios no tienen que cargar con el estigma de su derribo.
Para iniciar el debate en este espacio recordamos la valiosa intervención que se le ocurrió al arquitecto Luis Grossman, quien estuvo a cargo hace unos años de la Dirección General del Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí trabajaron en un área de la Ciudad de Buenos Aires en la que viven aproximadamente 120.000 habitantes en solamente 2 barrios, San Telmo y Montserrat. Grossman se explayó contando en nuestro programa de radio la feliz idea que pudo concretar de colocar 113 bancos distribuidos en las 10 cuadras que abarca la Avenida de Mayo, entre la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso, con un diseño acorde al entorno, por supuesto. La gente que se sienta en estos, aún al día de hoy, obtienen vistas a las fachadas de los edificios históricos como el Palacio Barolo, el ex La Prensa o el Palacio Roverano, por citar algunos. El arquitecto dijo que la idea surgió porque siempre pensó que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad poco amable con los paseantes porque no hay bancos en las calles. Habla de los edificios no como objetos intocables, sino como si tuvieran vida y como soporte de la actividad productiva del turismo urbano. El arquitecto mencionado dice que los edificios tienen que tener vida. No hay que permitirlos que se conviertan en mausoleos. No hay que tener una reverencia excesiva sin tocarlos. Deberíamos ver los buenos ejemplos en el mundo de intervención en el mundo de viejos edificios con el agregado de arquitectura contemporánea. Esto pasó, dice Grossman, por ejemplo, con el Museo Reina Sofía de Madrid. Y termina su mensaje señalando que hay que ayornar los edificios y que vivan el mundo contemporáneo. Recuerdo que en una oportunidad también en nuestro programa de radio, el arquitecto catamarqueño Rafael de Almeida señaló algo que quizás se perdió de vista. La obra de arquitectura se defiende precisamente protegiendo toda la ciudad. El arquitecto sostiene que en el caso de la calle San Martín, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle de Catamarca, donde se ubica la Casa Navarro de Carabati, se la debe considerar, si queremos analizar este caso, teniendo en cuenta los otros edificios que conforman el entorno de esa cuadra, incluyendo el Cine Teatro Catamarca. Dalmaida cree que teniendo en cuenta este patrón para la preservación, se conserva nuestra historia y nuestro estilo de vida, hechos estos tan seductores para los turistas que visitan nuestra ciudad. No podemos dejar de mencionar, antes de concluir esta crónica, algunas intervenciones positivas que se hicieron en nuestra ciudad en las 2 gestiones que precedieron a la actual, con un fuerte impacto en el sector urbano en el que se hallan, como por ejemplo la puesta en valor de la ex estación del ferrocarril, actual Palacio Municipal, y el ex registro civil, actual Casa Carabati. Está claro que siempre hace falta una fuerte decisión política por quienes fueron votados para dirigir los destinos de la ciudad, y también conciencia emprendedora por parte de los empresarios del medio. Evidentemente estamos en presencia de un problema cultural que debemos superar con creatividad si queremos que nuestra ciudad se desarrolle sosteniblemente gracias al turismo, una vez superada esta emergencia sanitaria. Espero que te haya gustado lo que trajimos hoy para pensar. Nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Bueno, interesante el programa de hoy, este último audio sobre cómo tener una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico, que lo podés volver a escuchar y ver al video en bomsuc.com, en la página audios, y a propósito de la destrucción sistemática, ¿no?, del patrimonio arquitectónico en nuestra ciudad, que lamentablemente es ya como una costumbre, ¿no? Es algo habitual, lamentablemente. Hay una nota que he escrito recientemente que podés ver en mi sitio web, en prensa, que se titula La indiferencia ante la destrucción del paisaje urbano y cómo San Fernando del Valle de Catamarca
es una ciudad de autor y cómo es necesario conservar su arquitectura, y ya que si hacemos esto conservamos su identidad. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestro paisaje urbano? Llegará el tiempo en que no sabremos en qué ciudad estamos cuando al fin se desdibuje su estructura urbana. ¿Cómo haremos para reconocernos como habitantes de esta ciudad de autor, de esta ciudad de Karabati? ¿Cómo lo tangible del paisaje urbano de Catamarca puede ayudarnos a construir pensamiento, repensando lo que tuvimos en la búsqueda de la sustentabilidad a futuro? Interrogantes que solo encontrarán respuestas en nuestras acciones como vecinos desde lo colectivo y no desde la mirada del desafortunado hecho individual. Esto es muy importante tenerlo presente. Bueno, la nota anterior, también interesante, que hemos obtenido en las redes y que queríamos compartirlo para ponernos a pensar un poco y bajar línea acá a la ciudad de Catamarca. O sea, como desde esta mirada, desde otro lugar, ¿no? En la mirada general, podemos nosotros transmitirlo o podemos mirarlo desde la escala de nuestra ciudad de Catamarca, que es una ciudad intermedia, ¿no? Este especialista, Alfonso Vélez, que es una persona experta en temas de movilidad sustentable y que viene a plantearnos cómo la salud de las ciudades se puede medir con base en la calidad y condiciones del sistema de transporte de una ciudad. Porque es interesante cómo él empieza diciendo que, aquí lo tengo anotado, todos los viajes de la ciudad se inician y terminan caminando. Es verdad, uno va a tomar un ómnibus, va caminando a la parada de ómnibus, o va a tomar un auto, va caminando donde está estacionado, y cuando llega tiene que hacer el recorrido desde que deja ese transporte público, el transporte en el que uno se moviliza, ¿no es cierto?, hasta llegar a destino. Entonces, la importancia de caminar y lo que significa eso para la salud de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y cómo este concepto de cómo a 30 kilómetros por hora cualquier vehículo que se desplace por nuestra ciudad permite que todos podamos disfrutar la calle. También este planteo de limitar los espacios de estacionamiento y cómo esto aplica al área central de las ciudades intermedias como Catamarca, como nuestra ciudad. Y también me gustó este concepto de estos entornos escolares seguros, ¿no? Ante el estrés que vivimos como padres al entrar al área central de Catamarca para dejar o retirar a los chicos de la escuela, ¿cómo podemos nosotros crear estos entornos escolares seguros desde una mirada colectiva, desde un trabajo colectivo, desde un trabajo en el que todos podemos colaborar para hacer más segura, ¿no es cierto?, la vida en nuestras calles? Y cómo conseguir bajar el estrés en las calles, y él plantea aumentando la peatonalización. Eso es muy importante. Dice que el invitado en la ciudad es el vehículo, y el dueño de la calle es el peatón. Me pareció súper interesante esta imagen, ¿no? El invitado de la calle en una ciudad es el vehículo y el dueño de la calle en una ciudad es el peatón. Y por último también entender al ciclista y su esfuerzo físico de pedalear, ¿no? Por eso la necesidad de crear vías de atajo en la ciudad para permitir que el ciclista pueda desplazarse. Y esto unido a una implementación de una gestión de política pública con el arbolado, porque bueno, el arbolado, aparte de lo que significa en una ciudad, la imagen, ¿no es cierto?, del verde, de la vegetación, todo lo que nos reconforta, también la salud física que nos brinda, ¿no? Así que interesantes los detalles de Alfonso Vélez sobre esta mirada, ¿no?, de la salud de las ciudades y cómo se puede medir con base en calidad y condiciones del sistema de transporte de una ciudad. Y no quiero irme sin recordar la primera entrevista con nuestra amiga Silvana Codina, quien nos contó sobre
El Puerto de la Música, un proyecto del arquitecto Oscar Niemeyer, un arquitecto brasileño que, muy interesante su trabajo a lo largo de sus más de 100 años de vida, un arquitecto muy comprometido con lo social y cómo se enamoró de Rosario y cómo quiso hacer una obra para aquel gobierno socialista de esa época. ¿Qué está pasando con Rosario en este momento, no? Este Puerto de la Música, que estaba previsto en un sector muy específico de la ciudad que cuenta la arquitecta Silvana Codina y que quiere trasladarse a otro lugar, y esta idea, ¿no?, de cómo recordar esto que yo mencionaba del arquitecto Eduardo Rojas, un chileno, que habla de este pensamiento, ¿no? Y esta pregunta, este interrogante: ¿es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar, ¿no? Evidentemente se define el programa con el lugar, obviamente, como lo dice Silvana, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con este tema. Nosotros quisimos visibilizarlo. Sabemos que hay muchos oyentes que nos siguen de otras partes del país y del mundo que se interesan por los temas de la arquitectura, muchos urbanitas. Así que dejamos este audio a disposición también en nuestra página web bomsuk.com para que puedan escuchar a Silvana Codina. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que estuvo súper interesante. Nos encontramos la semana próxima. Que tengas una hermosa semana. Chao. A Vos Ciudad. A Vos Ciudad. Seguime en bomsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bomsuk, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Vos Ciudad. A Vos Ciudad.